Sin duda, el turismo es algo que cambió, por lo menos en este principio del 2025. Vamos a hablar con Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, que está con nosotros. Aldo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Aldo, ¿cuáles son los números que tenemos en una temporada que aún continúa, temporada de turismo en la Argentina que se han alargado un poco? Ahora tenemos un fin de semana largo. ¿Cómo fueron estos números? Entendiendo que muchos se han ido al exterior también, ¿no? Sí, respecto del verano, tenemos que hablar de una temporada que ha estado por debajo de lo que ha sido el año pasado. Hay varios factores que han confluido para que de alguna manera haya mermado la llegada de turistas, sobre todo de la región hacia la Argentina. Una de esas razones es las devaluaciones que han habido en el resto de la región, es fundamentalmente en Brasil y Chile, que son dos países que tienen un enorme atractivo para los argentinos. Por otro lado, la apreciación del peso hizo que de alguna manera también los argentinos miraran destinos en el exterior con mucha mayor posibilidad de llegar a esos destinos que en otro momento, que con un tipo de cambio distinto, generaba dificultades salir de la Argentina. Finalmente tuvimos una primera semana de enero en donde el clima fue muy malo, que también juega, sobre todo en los Sí, destinos de la costa. Fijémonos que en lo que fue en los primeros 10 días de enero, el movimiento de la costa llegaba apenas al 50%, mientras que la segunda quincena tocó en muchos destinos el 90% y en otros entre el 85% y el 80% de ocupación. Lo claro. cual, para los destinos de playa, claramente el clima es importantísimo. ¿Qué pasó, Aldo, con los precios? La devaluación de Brasil ya estaba clara y el atraso cambiario, y con esto no me meto tanto en la economía, sí en el turismo, porque cuando tenemos turismo receptivo, alguien nos plantea es más caro comer acá que en cualquier lugar de Europa. Digo, ¿qué se podría haber hecho entendiendo esto? Algunas modalidades en algún momento, como el previaje, fue un buen incentivo para viajar. ¿Se pudo tratar de hacer algo para que no se vaya tanta gente y no se hizo? ¿Cómo lo ves? No, en realidad, perdón, el no, saquemos el no. El previaje fue una excelente herramienta en ese momento, pero también estaba todo alineado en función de eso, es decir, el tipo de cambio estaba alto, había una serie de restricciones en materia de impuestos que hacía que uno no pudiera salir del país. Entonces se confluyeron los dos escenarios. Claro, Si queremos, hoy confluyeron los escenarios, pero al revés. adversos, claro. Se acabó el impuesto país, el tipo de cambio se apreció y como si fuera poco, los países de la región devaluaron. Entonces es muy difícil parar ese escenario, sobre todo tengamos en cuenta que en aquellos momentos en los cuales no se podía prácticamente salir del país, fue generando que mucha gente, de alguna manera, acumulara esas ganas de decir me quiero ir afuera, que es un poco lo que estamos Claro. viviendo hoy. Pero todo tiene una base en la política económica y es ahí donde nosotros estamos haciendo mucho hincapié y estamos trabajando desde la Cámara Argentina de Turismo junto al secretario de Turismo Daniel Scioli en solicitarle al gobierno nacional justamente una baja de impuestos para que la competitividad de nuestro país en materia turística no tenga que ver con el tipo de cambio, sino que tenga que ver con condiciones similares a los países con los cuales competimos. Claro, veíamos un informe ayer del INDEC de la cantidad de gente que se movió con su auto, porque claro, muchos de los otros transportes eran demasiado caros, ¿no? Para una familia de cuatro, la nafta era relativamente accesible respecto a lo que valían los pasajes en micro o en avión. Exactamente. Así terminó ocurriendo. Aldo, vienen 4 días donde suele ser un boom turístico en la Argentina, carnavales, me imagino, lugares como Gualeguaychú. ¿Cómo viene esta semana para la Argentina y el turismo? Bueno, creo que vamos a tener un buen movimiento turístico este fin de semana de carnaval.
Hago la salvedad del clima que no está pareciera acompañando, por lo menos en lo que es el pronóstico. Veremos si se cumple o no. Y hago otra salvedad para que después no hagamos comparaciones con respecto al año pasado. El año pasado tuvimos el fin de semana de carnaval entre el 8 y el 10 de febrero. Hoy lo tenemos una semana después de haber empezado las clases en muchos destinos. Lo Claro, cual eso va es a real. generar una merma en el movimiento turístico. El que volvió de vacaciones porque empezaban las clases y no sé si arranca de vuelta. Esperemos que sí. Esperemos que haya movimiento, esperemos que el clima se acomode y que esto genere el necesario impacto en las economías regionales, porque la verdad que el turismo es transversal a todas las actividades económicas y cuando hay turismo hay movimiento en todas las actividades económicas. Ojalá, por eso digo, ojalá que esto sirva para fortalecer a las economías regionales. Pero estamos con buenas proyecciones esperando que se terminen de confirmar. ¿Cuáles son los beneficios, Aldo, que tienen los extranjeros en nuestro país? ¿Hay devolución de impuestos? ¿Hay devolución de IVA? ¿Tienen algún precio diferencial? Muchas veces se decía, bueno, ¿cuánto vale para extranjeros o cuánto vale para locales? ¿Existen esas diferencias, por ejemplo, en parques nacionales, en el tren de las nubes? ¿Sigue estando esa diferencia entre local y turista? Sí, hay una diferencia entre local y turista en esos ámbitos que vos acabas de mencionar. Y fundamentalmente el gran incentivo que tiene el turismo del exterior hacia la Argentina es que no los alcanza el IVA, o sea, no pagan el IVA, tienen devolución del IVA. Esto genera, en algunos casos, igualdad de condiciones con 9 de los países de la región. Estamos hablando de muchos países que ya tenían la devolución de IVA mucho antes que nosotros e inclusive más ampliada. Tal es el caso de Uruguay, que en la gastronomía no te cobra IVA. Claro, ahí No ocurre en la Argentina eso. el tema En la con, Argentina, Aldo, el tema con la devolución. Poca gente hace la cuenta luego de cuánto me van a devolver. Casi cuando se están yendo, pasan por los cajeros y vuelven a retirar el dinero. ¿Habría alguna forma de que lo sepan antes para que no comparen precios con su lugar de origen? no, es que en realidad en el caso de la hotelería, por ejemplo, la devolución del IVA está publicada. O sea, el precio de las habitaciones está publicado sin IVA, más el IVA es tanto, pero el turista del exterior tiene una leyenda que dice, usted no paga IVA si Claro, cumple claro, porque las es condiciones 20%, ¿no? que es necesarias, pagar con tarjeta de crédito del exterior y demás. Claro. Es el 21%, es Es un mucho dinero. 21%, es mucho dinero frente a ese monto total de una habitación, por ejemplo. Aldo, vamos a seguir charlando seguramente luego del fin de semana largo de carnaval, así que suerte porque la Argentina necesita mucho del turismo. Cómo no, ojalá que sí. Gran abrazo, Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo.